¿Cómo les va? Miércoles 26 de marzo. Eh, es una semana muy particular por varios motivos. Mañana se abre una nueva licitación de, de, de letras del Banco Central y del Tesoro que se renuevan cada 30 días. La renovación del mes pasado, si mal no recuerdo, de la licitación, el Banco Central licita al mercado y dice, tengo tantos bonos para ofrecer a esta tasa. Y los bancos, con los sobrantes de pesos que tienen, lo toman a 30 días si están de acuerdo con la tasa. Pueden tomar el 100% de lo que se licita, un porcentaje de lo que se licita. Bueno, el mes pasado se tomó más o menos el 50%, es decir, es casi el 51%. El 49% no renovó las tasas, es decir, no renovó los créditos, que son créditos, son obligaciones del Tesoro. Por lo tanto, hubo una recuperación de dinero en efectivo, en plata, en pesos, que esos fueron a colocaciones, pudieron ir a colocaciones bancarias a 7 días o ir directamente al dólar con liquidación, que es lo que ocurrió. De a poco, por un mercado encepado, no se lo calienta de golpe, se compra de a poco. Si yo tengo que comprar $100.000 en una semana, bueno, iré comprando lo que pueda sin calentar la plaza. Y en lo posible al inicio de la operación, porque por lo general el Banco Central interviene en el cierre de la operación. Y por ahí se hicieron 400 millones de dólares a 1.300 pesos o 1.310 en el contado con liquidación y el Banco Central o el Banco de la Nación Argentina o algún banco asociado eh, cierra 3 puntos abajo, hace una oferta 3 puntos abajo y el cierre es 1.295 cuando en realidad se estaba operando a 1.310. Estos son pequeños trucos del mundo de las finanzas. Pero esta semana, como dije el día domingo, es una semana complicada porque viene el fin de mes. Entonces, mucha gente que está tomada en dólares, en pesos, se va de los pesos. Entonces yo acá quiero hacer un pequeño comentario siempre desde la buena fe. Cuando vos le decís a la gente común, no hay dólares, no hay pesos, perdón, no hay pesos argentinos, y te empiezan a mirar de costado en una economía que, según los propios datos estatales, 6 de cada 10 pesos se manejan en negro. Ustedes son testigos. Cuando van a comprar a mercados secundarios, por ejemplo, a verdulería, la carnicería, bueno, por ahí la carnicería les da un ticket, porque cuando van a comprar a verdulería les dan un ticket, pagan en efectivo, ¿verdad? Bien, cuando van a los manteros, compran en efectivo, ¿verdad? En la calle Avellaneda de Buenos Aires compran efectivo. Yo estoy diciendo de Buenos Aires, acá no se maneja nada que no sea por efectivo. Ahora, hace un par de meses apareció la transferencia. ¿Por qué apareció la transferencia? Porque es más seguro, porque hubo un par de robos, entonces los verduleros se dieron cuenta que era más fácil los almacenes de cercanía que operaban en efectivo o nada. Ahora te aceptan transferencias a una cuenta que te dice, no, ahora mándame esta cuenta, no, mándame esta cuenta, es decir, evaden también en las transferencias. Por lo tanto, si hay una cosa que sobra en Argentina son pesos. Vos cuando vas al bingo o al casino pones pesos. Cuando vas a las carreras de caballo en San Isidro o en Palermo, vos pones pesos. Eh, por lo tanto, si hay algo que sobra en la Argentina son pesos.
La operativa cotidiana en las grandes ciudades es en pesos. Acá se manejan en pesos. Bueno, ahora está apareciendo tímidamente las transferencias, pero muy tímidamente. Había restaurantes muy buenos de Jujuy, de primera línea, y no te aceptaban ni tarjeta de débito. Tenías que pagar cash. Y por ahí eran cuentas, no quiero asustarlo, de 30, 40 mil pesos el año pasado. Y vos tenías que pagar 30, 40 mil pesos más el 10% de, de propina, todo en efectivo porque no aceptaban tarjeta de débito, no hablemos de crédito. Tarjetas suspendidas, tarjetas... Es muy particular este pueblo. Pero Salta pasa lo mismo, Catamarca pasa lo mismo, Entre Ríos pasa lo mismo, Corrientes pasa lo mismo, que los lugares que yo tengo contactos. Capital Federal, provincia de Buenos Aires, ustedes. ¿Cuántas operaciones hacen en efectivo? Bueno, tiene más remedio. Y para tratar de desequilibrar esta situación, el Banco Central sacó una resolución absurda, donde le dice a los bancos, los autoriza a los bancos a cobrar por el servicio de cajero. Es decir, disponen de mi dinero, tengo que estar recorriendo los cajeros para ver dónde hay dinero. No en el caso de Jujuy, en el caso de Capital Federal. Y encima me cobran por un servicio que el banco me tendría que dar de forma gratuita. No sé dónde sacan estos ejemplos. Pero bueno, mañana hay una licitación que tiene muy nervioso al Banco Central, porque si repite la licitación del mes pasado, que es muy factible, inclusive me imagino que van a renovar menos cantidad. Ojalá que no, pero van a renovar menos cantidad. Y los que renueven van a renovar una tasa más alta. Porque si me están ofreciendo el 2,5 en tasa en dólares, yo en pesos voy a querer una tasa más alta. Aparte la proyección de la inflación que hacen las empresas más o menos serias, te hablan del aumento de la carne, que marzo es estacionalmente más caro, no va a ser menos del 2 y pico del mes pasado, no hay manera. No hay manera, más allá del dibujo de Marcos Labaña que ya se está notando. Y les digo, nosotros tenemos una deuda financiera enorme en los Estados Unidos con fondos de pensión, no fondos buitres, fondos de pensión, fondos del mercado oficial, es decir, fondos de inversión, que tomaron aquellos famosos bonos medidos por inflación con con la administración de los números de administración en nombre de un tal Moreno. ¿Se acuerdan de Guillermo Moreno, que ahora hace política por la televisión? Siempre desde el peronismo combativo. Nunca lo vi solo. Yo he discutido con Guillermo Moreno. Guillermo era, para los de mi edad, era guardia de hierro en la época que Otero era el capo de guardia de hierro, que era un tipo que andaba con 5 matones alrededor. Y había que enfrentar a estos tipos saliendo nosotros de la universidad, siendo tipos normales, como pueden ser sus hijos o sus nietos. Que la diferencia en mi caso es que practicaba un deporte de alto contacto, nada más. Pero nos tenemos que enfrentar a veces en asambleas universitarias con los muchachos de guardia de hierro, con los morenos de la vida. Pero Moreno tiene mi edad y estudió ciencias económicas, como arrancamos, ¿no? Con los morenos de la vida que te mostraban las armas y vos le dabas un sopapo correctivo, como decíamos en esa época. Bueno, esa gente existe todavía, no han tenido la vergüenza, al menos que hemos tenido muchos de nosotros, de corrernos, de retirarnos. Porque nosotros siempre asumimos que ir al Fondo Monetario Internacional era un fracaso en nuestra política económica.
Pero fuimos al final, ¿recuerdan? Que fuimos en el 89, fines de 88, principio de 89, cuando Cavallo viajaba al fondo y decía, cualquier deuda que ustedes, que este gobierno, que era un gobierno democrático, el de Alfonsín, tome con ustedes, nosotros no lo reconocemos. Mirá qué casualidad, un liberal que dijo lo mismo de la carta que firmó Cristina Fernández de Kirchner. Cualquier parecido entre los liberales, ultraliberales conservadores y el peronismo no es mera casualidad, es ideológico. Yo soy un estudioso de historia argentina porque estudié una carrera como la del derecho que se construyó a partir de las historias, de la historia del derecho romano, de la historia del derecho francés, de la historia del derecho de lo que se llamaba la Roma germánica, el derecho germánico, que luego derivó el derecho de las costumbres, en fin. Uno tiene que estudiar historia del derecho para estudiar derecho y me dediqué al derecho político, al derecho constitucional, al derecho administrativo. Y yo estoy seguro, porque tengo seguidores en este canal que no me van a dejar mentir, que fueron alumnos míos, porque me lo han dicho por acá. Nosotros no sabíamos, no imaginábamos que usted era radical, pensábamos que era liberal. Salvo las personas de mi edad que tienen buena memoria o militancia política, que saben cuál fue mi contribución y la de mi familia eh, en la política nacional desde, no sé, siglo XIX, más o menos. Eh, Estamos en un momento muy confuso de la sociedad argentina. Tenemos este problema económico muy grave, porque el gobierno económicamente ha fracasado, va a trasladar su fracaso a nosotros. Por eso Caputo en abril, cuando termina de firmar los pagarés, se manda a mudar, porque él está de los dos lados del mostrador. Es decir, es el que ejecuta políticas económicas que le podría, supongo yo, favorecer a sus empresas o aquellas que las cuales él es consultor. Y va a venir, dicen Schwarzenegger, que filosóficamente cree que el Estado no existe. Es decir, que existiendo medicina privada, ¿para qué vamos a tener medicina pública? Existiendo educación privada de calidad, yo he debatido con Schwarzenegger, por eso sé lo que estoy diciendo. Teniendo educación pública de calidad no se entiende, privada de calidad no se entiende de educación pública, al menos sin arancelar. El que estudia tiene que pagar sus gastos. Se olvidó de que existe la Constitución. Muchachos, modifíquenla, es una Constitución liberal. Yo he escuchado a liberales de nota, con liberales de nota morirse de risa, el caso de Vítolo. Vítolo sentado en la misma grada conmigo, estábamos dando una magistral, era un debate, y Vítolo es un liberal insospechado, tipo Roberto Kachanowski, pero desde el derecho, un caballero Vítolo. Y Vítolo se reía, bueno, porque, a ver, me decía, doctor, usted es más liberal que muchos liberales. No, yo soy radical, le digo. Está en crisis el concepto del pensamiento liberal que es bueno, dicho por un radical progresista, porque fue tomado, captado, cooptado, alquilado, comprado por una banda de muchachos que yo no les resto para nada méritos. Pero yo conozco la industria editorial porque he tenido un tío mío que era
manejado una editorial importantísima de Argentina. Conozco la industria editorial. Mi tío Gustavo Tomás Soler escribió 11 libros, de los cuales 4 eran libros de derecho. Los demás fueron novelas. Novelas que llegaron al cine en algunos casos. Eh, por lo tanto, a mí me parece que si vos conocés el mundo editorial, sabes que salvo que te publiques 6 Barral, o alguna editorial francesa o alguna editorial española del tipo 6 Barral, yo diría ya ni siquiera Planeta, lamentablemente. Publicar un libro es una cuestión de costos. El año pasado venció una carta de intención que yo tenía con una editorial muy importante de Buenos Aires. Carta de intención, no un convenio, no un contrato, porque si no sería deudor, donde 10 obras mías, de las cuales 8 son de derecho constitucional y 2 son ficción, ellos se comprometían a publicarlas. Después me vine a Jujuy y empecé con otra cosa. Están acá, están en una computadora. Lo único que tengo que hacer es, en el PDF, ya están registradas inclusive. Lo único que tengo que hacer es mandar a una editorial. Y si ustedes recorren editoriales en Google van a ver que hay ofertas. Te publico tu libro, 100 libros de tirada, 500 libros de tirada, 1000 libros de tirada. Es una cuestión de poner plata. Que si no me corran con que alguien escribió 5 libros. Yo debo haber leído 2000 fuera de la carrera. 36 seguros con las carreras de derecho, otros 40 con la carrera de economía, unos 30, 40 libros con las especialidades. ¿Por qué digo esto? Porque la subestimación es lo que nos está llevando a un callejón sin salida. Una de las necesidades que tiene un país en crisis, y nosotros vivimos en un país que tiene una enorme crisis económica, que se trasladó a una enorme crisis social. A enero del año pasado se habían perdido 176.000 puestos de trabajo, todo de Milei, de los cuales en el Estado solo perdió 50.000. Los famosos ñoquis y bla bla, contratos de un año, los contratos de locación de servicio, los contratos de investigación del CONICET, del INTA, todos esos se borraron, fueron 50.000. 120.000 los perdió actividad privada. De esos 50.000, 40.000 los perdió la industria de la construcción. Es decir, no se construye en Argentina o muy poco. Se paralizó la obra pública. Es decir, la política económica de un gobierno impacta en la vida de la sociedad. Si me vas a pedir un sacrificio, si me vas a decir, mira, yo te tengo que ajustar el 8% porque no puedo, la verdad no puedo. Y entre pagarte a vos y tratar de reforzar a los que cobran menos, y yo te voy a decir, me parece muy bien, te acompaño, ¿no? Te firmo que no voy a hacer una acción resarcitoria en el futuro, yo contribuyo con ese 8%. Pero yo observo que a mí me podan, a la gente le podan. Eliminan los convenios por ley de incentivos docentes, es decir, la educación, tal como dice Schwarzenegger, habiendo educación privada, ¿para qué vamos a pagar educación pública? Entonces, cuando la economía impacta en los valores sociales, por lo tanto en la paz social, deja de ser un problema simplemente de ficción ideológica para pasar a ser un problema de realización
cotidiana y permanente del ser humano. Y yo le explicaría a Schwarzenegger que el ser humano es uno indivisible y su vida tiene un límite. Ayer murió Santiago Nino. A los efectos de nuestra generación, un pendejo, tenía 60 años. Santiago era el sobrino del profesor Carlos Santiago Nino, que me parece que intelectualmente es un poco más que Laje. Para alguien que me dijo que era intelectualmente lo más grande que dio la Argentina, en una Argentina muy chiquita vive este muchacho. Todos con nombres, todos en el anonimato. Yo le recomendaría, lean a Carlos Santiago Nino, era un filósofo, abogado, profesor de Derecho Público, de Derecho Constitucional, socio en estos menesteres de otro gigante del derecho y del pensamiento intelectual, que fue el doctor Espota. Gigantes. Podemos decir que Germán Vidal Campos, pero eso todo en el terreno del derecho, Carlos Fay. Pero en el terreno de la ficción, que es en el terreno donde discurre el aje, hombre, está Jorge Luis Borges, está Manuel Mujica Lainez, está Julio Cortázar, está Jorge Asís. Es decir, la playa de intelectuales que ha dado la Argentina y que sigue dando, Caparrós, con el cual no coincido en muchas cosas, pero es un intelectual de nota. Lo fue Beatriz Allo, con la cual tuve debates violentísimos, con mucha educación. Yo siempre decía, Beatriz, llegaste tarde a la revolución del Mayo francés porque aprendiste francés después. Y se enojaba mucho. Si Argentina ha dado intelectuales de todo tipo, en la izquierda, en el pensamiento liberal, en el pensamiento radical, en la Argentina a la gente le gusta escribir y normalmente lo hace bien. Agustín Laje es uno más. Yo leí una sola obra de Agustín Laje y me pareció como un libro de arqueología literaria. Es decir, hace un planteo. Yo respeto a todo el mundo. Pero si yo tengo que debatir con ustedes la batalla de Caseros, de las cuales ninguno de nosotros fuimos testigos, y nos tenemos que guiar por los historiadores. Si yo tengo que hablar de la Confederación Argentina, tengo que terminar en Saldías. No tengo más remedio. No por las opiniones de Saldías, sino por las cartas de Saldías. Saldías fue un recopilador. Entonces te mostraba el intercambio de epistolar entre Alcine Mitre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa era la fuente. Entonces la historia, que es absolutamente discutible, desde Herodoto, Halicarnaso y los 9 libros de la historia es discutible, no puede ser impuesta por la brutalidad de la prensa. No hay una revolución cultural. Eso lo hizo Mao, salvo que se hayan vuelto maoístas los libertarios. Una revolución cultural es el estilo de Mao Zedong, es elimino todo que hay y empiezo de nuevo. Pero elimino a Confucio, a Jun Khan, elimino a Buda, elimino el taoísmo, elimino todo. Todo pensamiento es responsable de la putrefacción de la China contemporánea, tal como decía el prefacio del Libro Rojo. Porque si vos vas a criticar al maoísmo, tenés que leer al maoísmo.
Si tenés que criticar al marxismo, no solo tenés que leer el manifiesto, tenés que leer los múltiples tomos del Capital, más el último y medio que lo hizo Federico Engels. Y si tenés que leer al marxismo y a Marx para entender algunas cosas, cuando llega el momento de la teoría de plusvalía morís en Lenin, tenés que leer la obra de Lenin. Y a los rusos les gustaba escribir mucho. Y para leer a Lenin y entenderlo tenés que buscar una buena traducción porque él escribía en ruso. Y la mejor traducción que hay del ruso de Lenin es el de Castellet en francés. Todas las traducciones al castellano son dudosas por aquello de traductores, traidores, etcétera, etcétera. Como verán, discurrir sobre un tema es muy complejo si lo haces desde la soberbia que lo sabés todo. En realidad uno no sabe nada. Si yo tengo, vuelvo a repetir, discutir la batalla de Caseros, sí voy a decir, y sí, bueno, entró en el terreno de opinión, Rosas quería irse, en fin, las tropas de Urquiza. En realidad, Caseros fue un empate. Pero yo no mido una batalla donde murió gente como un deporte, como una... Pero es materia discutible la batalla de Caseros, que ninguno de nosotros somos contemporáneos. Pero Agustín intenta discurrir sobre una época de la historia de la Argentina donde hay miles de testigos. Y yo soy uno de ellos. ¿Vi todo el panorama? No, vi el panorama que me afectó a mí, a mi familia, a mis amigos, desde una posición, yo diría, bastante particular, porque, bueno, mi padre era diplomático, vivíamos en el barrio norte, éramos una familia, pero es de ahí donde salió la revolución. La revolución salió, no salió de la fábrica, salió de la clase media enojada con papá. Muchos de los actos revolucionarios se plantearon en la pasiva de Montevideo. Les estoy dando datos históricos. Firmenich no venía de una familia de gente pobre, ni menos a Valmedina. El que venía de una familia de trabajadores era Santucho. Y Raúl no lo defendió a Santucho, porque entre otras cosas Raúl no hacía defensas técnicas. Raúl lo que hacía era meter habeas corpus. Pero no hacía defensas técnicas. Él fundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos junto a Graciela Fernández Mejide y un grupo de humanistas donde entre ellos estaba yo. Pero yo era un pinche en la asamblea, sabiendo que poner la firma en ese acta nos podía costar caro la vida, por ejemplo. Pero uno cuando es joven y viene de un deporte de alto contacto como venía yo, el riesgo a la vida, a perder la vida, no es una cosa fundamental, porque uno cuando es joven se considera eterno. Esto es un fenómeno de la antropología, no es lo que lo digo yo. Y yo tuve 38 años. Y a los 38 años yo tenía ya dos carreras, a los 38 años tenía una familia consolidada, después tuve otra. A los 38 años yo era un profesional muy exitoso que me permitió tener una vida muy exitosa. Pero la visión de Agustín es la visión de este gobierno, de un pasado que no tiene nada que ver con lo que pasó. Pero es su opinión y yo la respeto. Como respeto la opinión de Villarroel, como respeto a la opinión de un montón de personas que no opinan igual que yo. No hubo 30.000 desaparecidos. 30.000, el número 30.000 fue una construcción política que se hizo en Madrid, en un lugar llamado Las Tolderías.
y se hizo porque se necesitaba un número impactante para conseguir el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿cuántos asesinaron en la Argentina? La muerte de los asesinados por la guerrilla están contabilizados porque tuvieron un velorio, recibieron la unción de los muertos, aquellos que eran cristianos, eh, fueron homenajeados si eran judíos en el cementerio de Atablada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso fueron juzgados por un decreto que el kirchnerismo siempre trató de ignorar, pero es historia, la historia no se ignora, se sabe o no se sabe. Un número distinto, correlativo al orden que dio el gobierno de Alfonsín por decreto, que la Cámara concurriera en apelación a un fallo que era inmoral, absolutamente inmoral, de la justicia militar, que exoneraba de responsabilidad a todo el mundo, el Estado, como que se sentía agraviado a través de la CONADEP, se presentó por vía de apelación, porque si no saben de lo que hablan, no hablen. No es que ordenó condenarlos, como dicen algunos trasnochados. Fue en apelación, por eso lo atendió la Cámara. Pero ¿por qué digo esto? Porque si vos tenés un fenómeno económico dramático como el que estamos viviendo nosotros, que ya estamos viviendo hace un año y medio un ajuste exasperante, que solamente ha logrado capitalizar a los más ricos. Por eso yo dije el domingo, yo no tengo de qué quejarme, lo hago ideológicamente, porque soy un humanista. Pero digo, un gobierno que no ha resuelto el problema económico, porque bajar la inflación, repito, sin pagarle a nadie, no es resolver un problema. Resolver el problema es bajar la inflación de forma más lenta, más pausada, menos espectacular, pero pagando las deudas, las deudas internas, las que se consolidan todos los días por la mera existencia del Estado. Entonces yo me temo que en el mes de abril, cuando se firme la carta de intención, que va a ser más o menos como lo hemos venido conversando, va a haber flotación limpia, no flotación sucia, de bandas que se van a ir ampliando, porque lo que quiere el fondo, lo que quiere el acreedor es dólares. Y la única manera que nosotros tenemos de conseguir dólares es que la diferencia entre el peso y el dólar sea muy grande respecto al dólar sobre el peso, porque el dólar tiene más valor real que el peso. Eso lo entiende cualquiera porque somos una sociedad que utiliza el dólar como reserva de valor. Entonces digo, vamos a tener en abril una carta de intención donde seguramente el fondo recurrirá a la receta de siempre, es decir, bueno, ajustar un poco más. Tenemos problemas con las cajas jubilatorias, no en Argentina, en el mundo entero, porque se produce un fenómeno, en el caso de los países europeos, la irrupción de la inteligencia artificial, de la robótica, en Argentina la pérdida de fuentes de trabajo, miren la diferencia. Europa puede tener problemas con sus cajas de jubilaciones, que los jubilados no se enteran que la tienen, pero la tienen, pero es un problema macro, por la influencia de la inteligencia artificial, la influencia de la robótica de los años 80, 85. Cuando Fiat empezó, que fue la primera planta, poco después empezó Volkswagen a utilizar soldadores robóticos. Entonces, hoy el trabajador calificado europeo tiene que discutir con la inteligencia artificial, con la robótica, con alta capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
los que dejan de aportar a Europa porque no tienen trabajo, los déficits de caja que, repito, el jubilado no se entera que lo tiene el origen del exceso de evolución económica o de la transformación económica. Los mismos problemas que tiene la Argentina es porque no hay trabajo, porque se perdieron fuentes de trabajo, porque el trabajo que hay es negro, porque le conviene al trabajador, pero también le conviene al empleador. Porque el Estado no existe para controlar que un señor que trabaja 8 horas por día o más y tiene que tener un seguro para el futuro. Cuando no tiene un seguro para el presente, a veces no tiene ni ART. Entonces vamos a entrar en un fenómeno donde la comunicación no ayuda porque dicen cualquier disparate, donde inclusive cuando vos tratás de explicar el fenómeno desde la buena fe y no desde el fanatismo, te insultan. Lo único que generan es enojo. Y nosotros somos la generación que hemos generado capital. Y yo te digo que si nuestra generación se junta y te dice te vamos a complicar la vida, te la complicamos, hablando de capital, ¿no es cierto? Por ejemplo, diciendo, me voy a pasar de acá al 2027 sin sembrar. Así de simple. Descanso la tierra, espaldas para hacerlo, hay. Y vos te quedas sin los dólares del complejo agroindustrial. ¿Quién toma esa decisión? Gente mayor de 60 años. Los viejos meados, los fracasados de la vida. Mi urólogo está enojado conmigo o él se levanta 3 veces por noche a orinar. Y me mira desesperado y me dice, ¿vos también? Y digo, no. ¿Que sí meado? No. Fracasado, un tipo que ha tenido la familia que tengo yo, profesionales, exitosos, autosuficientes, docentes universitarios, tipo que ha tenido una vida muy divertida, muy entretenida, muy positiva. Yo les recomendaría con de buena leche es que se vienen meses de una altísima tensión social, porque se va a ir Caputo, que no le interesa el tema social, solamente el tema financiero. Va a venir Schwarzenegger, que no le interesa el tema financiero, pero sí el tema social, porque él dice que la Argentina gasta mucho. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Solución política. Ayer salió publicado en algunos medios la información de estadísticas y encuestas que yo le di a ustedes el día domingo. ¿Recuerdan? 34-35% a nivel nacional de intención de voto a Milei. Es decir, Milei volvió a su base, a su núcleo duro. La encuesta que me mandan los amigos que yo les conté son empresas que dedica a encuestar para empresas, sobre todo empresas industriales, bancos. Naciones Unidas declaró hace unos días que la Argentina en el año 2024 no tuvo industrias. Es decir, los productos industriales argentinos estuvieron ausentes de los mercados, aún los caños sin costura de Techín, por la crisis de la industria petrolera, la guerra con Ucrania, en fin.
En términos generales, solamente en términos generales, la Argentina no crece, ni va a crecer. Entonces, se va a producir un evento social complicado. Las encuestas ya están reflejando que este negocio de corto aliento de polarizar entre la fuerza del cielo y el kirchnerismo tiene patas cortas porque es una elección provincial. Puyaro va a ser reelecto por escándalo y no participa de la discusión, no reelecto Puyaro, sí sus legisladores, y no participa de la discusión entre Cristina y Milei. Acá va a pasar lo mismo, acá vamos solos. ¿Sí? Hay una encuesta provincial, eh, podemos llegar a meter 11, 12 diputados, que sería una mayoría contra absoluta, que ya tenemos, los radicales. Y veo con mucha satisfacción una decisión muy inteligente del comité local, es de ofrecerle nuevamente al diputado del PRO la reelección. Porque siempre hay que dejar una puerta abierta, siempre hay que tender un puente, en la vida y mucho más en la política. Quería decirles esto, muchas gracias a las cuentas de Twitter que respondieron a un agravio tonto, infantil y absurdo, producto del fanatismo, que yo ya viví. No se acuerden, no se olviden que yo vengo de una época donde comprar un viernes, el viernes 23, el día 23 de marzo, yo iba a la librería del Ateneo, en la calle, perdón el aviso, en la calle Florida, no sé si sigue en Florida, y compraba la obra completa de Marx, me la vendían. 24 horas después era documentación subversiva. Y me hubiera costado la vida tener esos libros. Que los tenía, los tengo. Protegí mi biblioteca, igual que la biblioteca de mi padre, más que mi propia vida. Muchas gracias a los que han tenido la gentileza de comprenderme. Y a los muchachos que creen que se accede a la razón por vía del agravio, les digo que no sirve, no funciona. Porque yo tengo que pensar que si ustedes tienen tanta agresividad en una red social, si tuvieran acceso a las armas no sería muy distinto a lo que fue Montoneros. Porque Montoneros empezaron así, insultándote en las asambleas universitarias. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien, nos vemos el viernes. Gracias.